Sistema de Transporte Internacional de China. 8 puertos de China continental están incluidos entre los 30 puertos de contenedores más importantes del mundo. El puerto de Shanghái es uno de los más activos del mundo. El movimiento de carga del puerto de Shanghái superó 650 millones de toneladas en 2010. Cada año los puertos chinos ven transitar 5,6 mil millones de toneladas de mercancías y 93 millones de contenedores. Los transportes establecidos para la exportación: transporte aéreo, transporte de mercancía por carretera, transporte ferroviario, el cual indica que el transporte aéreo mueve una carga de 2.2 millones de toneladas de mercancías. Actualmente China cuenta con 180 aeropuertos de aviación civil, incluye el segundo más activo del mundo en Beijing. El transporte de mercancía por carretera representa una carga de 12 mil millones de toneladas y el transporte por carretera supone el 13% de transporte en China. El transporte ferroviario sigue siendo uno de los principales modos de transporte y la solución menos cara para el transporte a larga distancia. Cada año los trenes transportan una carga de 1.500 millones de toneladas de mercancías. El sistema chino transporta el 24% del volumen de transporte ferroviario mundial en solo 6% de las vías férreas del mundo. El transporte marítimo tiene un volumen de exportaciones medio superior al 51%. Entre ellos están los principales puertos en China, como lo son Shanghái, Xiamen, Tianjin, Ningbo, Shenzhen y Qingdao. El transporte marítimo para exportar a China se adapta a una gran variedad de industrias. Esto quiere decir que hay varios sectores donde esos tipos de logística son los más adaptables. Mediante este método, el coste del transporte repercutivo al producto puede ser menor, ya que la modalidad del transporte marítimo es la más eficiente. Igualmente, se pueden beneficiar un contenedor completo si se quiere evitar cualquier tipo de manipulación extra o un daño del que muestra la mercancía, el cual pueda ser susceptible al transportarla junto a la de otro importador. Mediante el sistema aéreo, se puede decir que es adaptado para ciertas industrias y tipos de producto. En el caso del aéreo, se adapta a mercancías de alto valor, mercancías perecederas, medicamentos, envíos urgentes, envíos de muestras pequeñas de volúmenes y entre otros. Existe la modalidad de courier con tiempo de entre 6 y 12 días laborables de tránsito, con más periodos de despacho aduanero, cuya modalidad se adapta principalmente a la paquetería. Se puede decir que, dentro del transporte aéreo para exportar a China, se prevalece una importancia, el cual es un peso real de la mercancía por encima del volumen. En caso de la mercancía muy voluminosa, por regla general, suele ubicarse en una de modalidad en transporte aéreo. Se podría decir que de forma más extensa sobre una mercancía que se puede adaptar mejor a una modalidad u otra, son algunas de las características básicas que al momento de hacerlo se deben tener en cuenta para poder iniciar la exportación. Como se decía anteriormente, los puertos más importantes de China: el puerto de Shenzhen, el puerto de Shanghái, el puerto de Ningbo, el puerto de Hong Kong, de Qingdao y de Xiamen. Por otro lado, podemos decir que los transportes, el transporte marítimo para exportar a China se puede adaptar a una gran variedad de industrias, a ciertos sectores, donde las industrias están como relacionada a mercancía peligrosa, carga perecedera o de larga duración, construcciones, metalúrgica, muebles y otras relacionadas con las industrias cuya modalidad logística
es la marítima. Eh, También podemos determinar que los costes de los transportes a China, negociar con un comprador extranjero y establecer acuerdos para minimizar los riesgos, se pueden estudiar las aduanas de país de destino o incluso flexibilizar un producto en las condiciones requeridas para el transporte seleccionado. El simple hecho de exportar a China significa mantener una relación comercial en una de las economías más potentes del mundo. Además de esto, se sabe que China es un mercado que resulta muy llamativo dentro del ámbito relacionado con el comercio internacional, ya que hablamos de uno de los mayores importadores mundiales. Hola, soy Jamie y te vengo a enseñar los puertos de Colombia, los cuales son los más importantes, y es el de Cartagena y Buenaventura. También están los aeropuertos de Colombia, que están ubicados en Bogotá, Río Negro, Cali y Barranquilla. Listo, ya aprendiste. Sistema de Transporte Internacional de la Unión Europea. El sistema de transporte nacional e internacional de la Unión Europea ayuda a mantener la economía europea en marcha al desarrollar una red de infraestructuras modernas que hacen que el transporte de personas y de mercancías sea más rápido y seguro, al tiempo que contribuyen a soluciones digitales y sostenibles. Este sistema está compuesto por los modos de transporte principales: terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario. La implementación de medios de transporte sostenibles e innovadores desempeña un papel importante en los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea. A medida que nuestra sociedad se hace cada vez más móvil, las políticas de la Unión Europea ayudan a los sistemas de transporte a superar los grandes retos que se les plantean: la congestión del tráfico, que afecta tanto a transporte aéreo como por carretera; sostenibilidad, pues los transportes aún dependen del petróleo para cubrir la mayoría de sus necesidades energéticas, lo que resulta ambiental y económicamente insostenible; la calidad del aire, ya que la Unión Europea debe reducir las emisiones del transporte en un 60% para 2050 con respecto a 1990 y seguir reduciendo las emisiones contaminantes de los vehículos. Competencia cada vez mayor por parte de los mercados en rápida expansión de otras regiones del mundo. Bueno, continuamos con el transporte internacional de Estados Unidos. Básicamente es el punto clave de cuando nosotros hablamos de importación o exportación internacional, porque se encarga de cruzar las fronteras y de entregar los productos a su destino en condiciones previamente establecidas en un contrato. A esta parte también se le denomina logística internacional. Es decir, que a medida que se dispongan de mecanismos más eficientes de transporte y de una infraestructura adecuada para este, asimismo se agilizarán las actividades económicas del comercio internacional. Es importante la protección física de la mercancía, la protección jurídica, la utilización correcta de cada medio de transporte y contar con la documentación exigida. Para esto tenemos el transporte terrestre, que nos permite la recolección, el almacenaje, la movilización y entrega de productos, y que además tenemos unas ventajas como el servicio puerta a puerta y el costo relativamente medio. Pero asimismo también hay desventajas como presenta demoras y además ser un agente contaminante del medio ambiente. Acá hay una empresa o dos empresas de Estados Unidos como Cargo Monterrey y Aeroexpress que se encargan de transporte terrestre. Continuamos con el transporte aéreo, que está vigilado por la Aeronáutica Civil, y una de sus ventajas es la facilidad, el control, el seguimiento y la internacionalidad en los países. Pero
Como desventaja tenemos el alto costo por la utilización de este medio. Tenemos empresas como Supercargo Express, Tampa Cargo, Alas Latinas, entre otros. Y además contamos con aeropuertos en Estados Unidos como son Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, entre otros. Y por último tenemos el transporte marítimo, que este se hace a través de embarque y permite desarrollar el tráfico internacional en una gran escala y además su costo es relativamente más económico. Tenemos empresas de este transporte como Shinning Ocean Logistics Group y contamos con puertos como es el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, puerto de Virginia, puerto de Miami, el puerto de Houston, el puerto de Long Beach, Los Ángeles, entre otros. Gracias. Yo les hablaré de los puertos y aeropuertos más importantes del mundo. Empezamos con los puertos. En los puertos tengo los 10 principales del mundo. El primero sería Shanghái, el segundo sería Singapur, el tercero sería Ningbo, Shaoxiang, el cuarto sería Shenzhen, el quinto sería Guangzhou, Nansha, el quinto puerto sería Qingdao, el séptimo sería Busan, octavo sería Tianjin, el noveno sería Los Ángeles, Long Beach, y el décimo sería Hong Kong. Y los principales aeropuertos del mundo, elegí los 5 primeros, que el primero sería Doha Hamad en Qatar, el segundo sería Tokio Haneda en Japón, el tercero sería Singapur Shanghái en Singapur, cuarto serían Tokio Narita, Japón, y quinto de los más importantes sería Seúl Incheon en Corea del Sur.